quiero que busquemos en nuestras Biblias el capítulo 5 de Mateo. Mateo capítulo 5, vamos a leer ahí los versos que tienen que ver con las bienaventuranzas, versículos del 1 hasta el versículo 12. ¿Verdad? Y vamos a concentrarnos en esta mañana en pensar, hermanos, en este tema tan controversial para nosotros, un poco de aflicción, el hecho de saber que vamos a ser perseguidos, vamos a ser empujados por situaciones que ponen en peligro la vida y que tienen a una buena cantidad de creyentes en determinadas circunstancias, muchos creyentes presos, muchos creyentes, hermanos, están encerrados de por vida por dar testimonio del Evangelio del Señor. Hay una lista de 50 países que se dice que son los países más perseguidores de la iglesia. Aunque la persecución religiosa no se relaciona solamente con el cristianismo. Por ejemplo, claro, nosotros nos enfocamos en el tema de los cristianos, pero por ejemplo entre los budistas se persigue, tal vez no al Islam, pero sí se persigue, hay un grupo de radicales que persiguen a las otras religiones, incluyendo al cristianismo, porque para ellos lo que resulta agravante y lo que resulta algo que ensucia el tema de la familia es el hecho de que uno renuncie a su religión. Entonces, hay un libro que se llama A Precio de Sangre, que explica la situación religiosa cristiana en todo el mundo, los ambientes en que los cristianos están siendo perseguidos, pero también plantea que la persecución religiosa no es solo para los cristianos, ¿verdad? Pero nosotros nos interesamos mucho en el área del cristianismo, ¿verdad? 50 países en donde se han catalogado por la manera en que persiguen y concretan actos violentos contra la iglesia. Pero tienen que saber una cosa más. En estos países donde hay más persecución es donde la iglesia está más encendida. Por ejemplo, nosotros oímos de cadenas de iglesias entre las áreas de Irán, Irak, esos países que son Irán más violento, ¿no?, contra el cristianismo y contra cualquier otra religión, pero el cristianismo. Pero ahí es donde hay movimientos de iglesias clandestinas testificando del Señor. Y por supuesto, algunos muriendo, ¿verdad?, por el Señor. Hermanos, nosotros estamos en una situación diferente. Y quiero que pensemos esta mañana. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de pensar en lo que Jesús enseñó sobre este tema. Ustedes tal vez piensan que pues, la persecución es una cosa que tal vez algún día nos va a llegar en la gran tribulación. Es posible, pero cuando nosotros estamos caminando con el Señor, puede que Dios nos escoja para ofrecernos también como olor fragante, como para ser, como dice el apóstol Pablo, porque yo ya estoy listo para ser derramado en el altar como libación, ¿verdad? Como el vino se echaba sobre el holocausto, así su vida iba a ser derramada. Y lo que quería decir es, estaba próximo a que lo decapitaran por la causa de Cristo. Mateo capítulo 5, vamos a comenzar, aunque vamos a leer varios textos ahí para pensar hoy. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, digámoslo juntos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón,
porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Me llama la atención el tema de las bienaventuranzas. Hermanos, Dios es infalible. Su palabra se cumplirá, dice. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no dejarán de cumplirse. Pero nosotros siempre leemos esta promesa al revés de como está la bienaventuranza en el versículo 10 y 11. Vamos a leerla de nuevo. Leámoslo juntos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y entonces estaba pensando en las bienaventuranzas. Y por lo general, cuando nosotros pensamos en la persecución, pensamos en lo que los cristianos pierden, en lo que se les va a quitar. Se les quita su libertad, se les viola su dignidad, se les oprime, se les atrapa, se les quita sus derechos universales como seres humanos y pensamos que pobres de ellos. Pero fíjese que Jesús lo plantea al revés. Jesús nos dice que es preciso y es necesario que nosotros seamos capaces de poder comprender la dinámica en cómo se da el contexto de las bienaventuranzas en primer lugar. En primer lugar, quiero que pensemos las bienaventuranzas, porque hermanos, en las bienaventuranzas nosotros nos hemos centrado en el sentido de que es bienaventurado el manso, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, ¿verdad? Pero bienaventurados, puedes quitarle ese eco que tiene por ahí. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Ha pedido esta bienaventuranza usted para usted? No dice, líbrame, Señor, de la persecución. Pues es una bienaventuranza, hermanos. Es una bienaventuranza que está ahí. Y entonces, generalmente cuando nosotros pensamos en el tema de la persecución y lo que está ocurriendo con los cristianos en el mundo, siempre estamos pensando, pobrecitos, ¿verdad? Y oramos a veces más con lástima que pidiendo que se cumplan las promesas del Señor. Y una de las cosas es que en la persecución Dios quiere que entendamos y comprendamos y vivamos que somos bienaventurados. Ahora, esto por supuesto cambia la perspectiva, hermanos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persiguen. Así que hay un grupo de creyentes que está experimentando esta bienaventuranza en este mismo instante. Hay historias, hermanos, de persecución tremendas, de gente encarcelada. Por ejemplo, leía una en donde estaban encarcelados y los tenían encadenados, o sea, para matar, para ahogar más el hecho de hacerles creer que no son nada, que ellos son nuestros, que nosotros podemos hacer lo que querramos. Dice que los encerraban y los encadenaban, pero a una hora del día. Entonces el tema de la historia es que queremos dar gracias a Dios que en medio de la persecución y en medio de estas circunstancias a este pueblo nos ha tratado con benignidad, nos ha dado instrumentos para adorarle, porque dice que a determinada hora comenzaban ellos
con las cadenas. Este es el día que hizo el Señor, y le ponían ritmo y música, ¿verdad? Y entonces los guardianes de ellos les decían, pero ¿por qué cantan los cristianos en medio de estas circunstancias en las que están? Hermanos, la gente que le ha tocado esta situación no está sufriendo como en el sentido de que decir, pobres de nosotros, ¿verdad? Dios nos ha abandonado. Nunca, al contrario. Hay una cosa extraordinaria y sobrenatural que se manifiesta ahí, que les hace vivir sobre esas circunstancias en una forma victoriosa, experimentando la gracia y la bienaventuranza de estar siendo perseguidos por el Señor. Entonces, ahora, nosotros debemos orar. ¿Y por qué debemos orar? Pues hermanos, oremos para que la persecución cese. Pero para los que están metidos en la persecución, que ahí la presencia del Señor los acompañe de tal manera que no haya aflicción en sus vidas, sino la bienaventuranza en el Señor esté ahí. Me llama la atención el hecho de que una de las bienaventuranzas incluye el sufrimiento. Pues el hermano le pide al Señor, ¿verdad? Señor, bendíceme, Padre, pero bendíceme, cólmame de todo lo necesario. Pero no le dice, quítame todo, Señor, si quieres. Bueno, esa es una cuestión que tenemos que comprender. ¿Por qué? Porque Jesús habló de que hay algo, una cosa, un hecho real que está ocurriendo en la iglesia, en el mundo, aunque no nos esté ocurriendo a nosotros en el grado en el que les está ocurriendo a ellos. Vamos a ser perseguidos. Vamos a ser perseguidos. Y no sabemos cuándo se va a desencadenar y se va a desatar. Ahora pues hay en estos países donde nosotros hablamos de los derechos humanos con más libertad, se protege a la vida de las personas, pero hay una persecución muy solapada detrás de toda la aceptación a la libertad religiosa. Hay una persecución que tenemos que comprender, pero está la persecución física. Y yo lo que encuentro, como Jesús explicó, es que hay como niveles en que las personas vamos a sufrir por la causa de Cristo. Es decir, hermanos, hoy estábamos leyendo la lección de Dios y su mundo. Dios y su mundo, hablando y comprendiendo cómo está visto el mundo por Dios, cómo ve Dios al mundo, y nos da las perspectivas de cómo entender el mundo no alcanzado, el mundo donde el Evangelio no ha llegado y no hay ningún acceso al Evangelio. Pero estábamos platicando sobre esas circunstancias, y entonces la pregunta que decíamos es que yo a veces me veo confrontado porque el Señor dice que vaya a todas las naciones, pero yo no sé no entiendo bien cómo es que yo tengo que ir. Y entonces estábamos hablando de cómo es que vamos a acompañar al pueblo de Dios que va a la predicación del Evangelio. Y la pregunta entonces es, ¿cómo es que nos va a tocar sufrir? Fíjese la primera cosa, ¿cómo se llamaba el niño que vimos en el video? Sayún. ¿Verdad? Una de las maneras en que Sayún estaba sufriendo, bueno, hermanos, es que esa es una realidad entre los musulmanes. Entre los países musulmanes están las escuelas musulmanas en las que los papás dedican a los hijos desde 3 años de edad, los llevan a la escuela para que no me acuerdo cómo se llama, el maestro del colegio los toma y él los va a educar para que se memoricen el Corán y se aprendan todas las leyes explicativas del Islam, para que ellos se conviertan en Islam, a la religión Islam de por vida. Y entonces ellos están ahí, los papás los llegan a dejar literalmente, como vimos aquí entre los monjes budistas, así llegan a dejar a los niños. Hay un grupo de hermanos que tiene un proyecto misionero de parte de Guatemala que recoge a esos niños, porque esos niños, como son tantos niños que son enviados a esas escuelas,
A esos niños los mandan a mendigar durante el día, o a determinadas horas del día, los mandan a mendigar para que tengan cómo comer. Y de ahí se dedican a la memorización, pero literalmente les pegan. Entonces algunos de ellos se escapan y es donde estos ministerios están ayudando a estos grupos. Es de verdad terrible. Una de las persecuciones que se está dando hoy día y que se da en el medio nuestro es la expulsión de la familia. Dice el Señor Jesucristo en Marcos 13:12, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. O sea, llega a ese punto la persecución en la familia, en donde hay una expulsión de la familia, desheredar también a los hijos que se convierten a otra religión. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Entonces fíjese que yo veo que este tipo de persecución es una persecución que se da, que no es totalmente violenta contra la vida física de las personas, pero sí las violenta porque los desarraiga de su círculo más cercano, que es el de la familia, los echan y a algunos de ellos los matan, los propios familiares. Entonces está ese grado de persecución, pero está también otra manera de perseguir, como el Señor dice que algunos de estas personas serán perseguidas por la familia, pero otros serán martirizados. Y a algunos, dice la palabra del Señor en Lucas 21:18, que a algunos Dios no dejará que toquen ni un cabello de su cabeza. Está este grupo de creyentes dentro de los mismos países perseguidos. Encontramos hermanos que están siendo despedidos por la familia, otros que están siendo martirizados y algunos que están siendo guardados, porque dice, pero ni a un cabello de vuestra cabeza caerá a tierra. Y entonces es como que Dios escoge a las personas que tienen capacidad y dones para dar su vida y ser martirizados. Escoge a aquellos que resisten que sus familias los desechen y sin perder la fe. Y están aquellos a quienes Dios ha escogido que se mueven en medio de todas las circunstancias más complicadas que hay y ni un cabello de su cabeza cae. No sé cuántos de ustedes han leído al hermano Andrés, ¿verdad? El hermano Andrés era un misionero que se recorrió toda la Europa del Este en el tiempo de los comunistas con un Volkswagen. Él compró un Volkswagen y se recorrió casi todos los países de la cortina de hierro. Y él llegaba a las fronteras donde estaban los señores estos con las grandes armas y entonces dice que llevaban en el carro saturado de Biblias que no podían saber qué es. A él se le llamaba el traficante de Biblias. Y entonces dice que llegaban momentos cuando llegaban a la frontera y dicen, ¿qué hacemos para esconder? No hay dónde esconder nada. Y entonces lo que hacían era, abrían la Biblia y las ponían enfrente así en el vidrio, en el windshield. Y cuando les pedían los papeles, dice que entregaban los papeles en una Biblia abierta. La comenzaban a ver, se reían con ellos y les decían, váyase. Ni un cabello de vuestra cabeza. Pero no todos les ha pasado eso, hermanos. Es que como que Dios tiene maneras en cómo va a trabajar con cada individuo y reconociendo también las capacidades y los dones que nosotros tenemos. Entonces, esta gente que está siendo martirizada por la causa de Cristo son personas que no le tienen miedo a nada, hermanos. Y Dios los libra hasta que es el momento cuando Él dice, tu carrera ha terminado, vente, como pasó con Pablo. Nadie lo pudo matar hasta que llegó el momento en cuando tenía que ser entregado. El sufrimiento, entonces muchas veces yo veo que se da en distintos niveles y en distintas maneras. Algunos, la familia, otros van a ser martirizados, otros van a ser guardados.
de tal manera que ni un cabello de su cabeza va a caer a tierra. Pero sí, la Biblia dice que vamos a tener que testificar en un mundo en donde es contrario al reino de Dios. Otro aspecto importante que se nota en la Escritura es que el sufrimiento siempre es como visto como los apóstolos y explicado por la iglesia como la completación de los sufrimientos de Cristo. Ya Cristo ha sufrido por nuestros pecados, hermanos. Cristo pagó por nuestros pecados y por su llaga fuimos nosotros curados, dice. Él nos dio el perdón, pero hay una parte de los sufrimientos de Cristo que tiene que completar la iglesia. Y esto se trata porque así Cristo, el sacrificio de Jesús se hizo por los pecados de nosotros. Amén. Bendito el nombre del Señor, que el Cordero de Dios fue derramado por nuestras vidas y por su llaga fuimos nosotros curados, y porque todos nuestros pecados han sido cubiertos por la sangre del Cordero. Eso es una cosa de las más extraordinarias, hermanos. Pero hay una cosa que tiene que suceder en la iglesia. Así como Jesús se sacrificó para que nosotros tuviésemos el perdón, ahora la iglesia como que tiene que completar un área del sufrimiento para poder llevar ese mensaje a todas las naciones de la tierra. Ese mensaje se va a llevar con aquella iglesia obediente como la de Jesús, que es capaz de enfrentarse a todo por cumplir la voluntad de Dios. Y entonces aquí es donde el apóstol Pablo dice, en Lucas 23:31, dice, porque si con el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y entonces cuando estamos pensando en el sufrimiento de Cristo, Él ya sufrió por nuestros pecados, pero ahora el sacrificio de llevar el evangelio a otras naciones, de predicarle el evangelio a los que no han entendido cerca de nosotros, a la mitad del camino o hasta el último de la tierra, va a requerir de una iglesia que esté dispuesta a sacrificarse, tal y como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús lo dijo claramente, que vamos a ser perseguidos, porque si con Él, el hombre perfecto, el que nunca hizo engaño ni hubo maldad en Él, lo trataron de esa manera, dice, ¿qué no harán con el árbol seco? Con nosotros. Pablo dice en Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Como que falta todavía algo que tiene que sufrir la iglesia, dice el apóstol Pablo. Y él también lo dice en Filipenses. El deseo de Pablo era, yo quiero conocerle, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Yo creo que Pablo tenía el don del martirio, ¿verdad? Porque en su dedicación a la predicación, él no le tenía miedo a nada. Veamos la historia de Pablo. Entonces, lo que vemos es que hay una parte que tiene que completar el cuerpo de Cristo. No para la salvación, hermanos. No para que el Señor nos acepte, para que el Señor nos perdone, sino porque el reino de Dios tiene que entrar en las tinieblas. Y cuando el reino de Dios entra en las tinieblas, siempre va a haber una tremenda presión. Por eso dice, en el reino de los cielos se hace fuerza para entrar. Y los valientes lo arrebatan. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra una avalancha, hermanos, de las tinieblas. Y tenemos que, en este proceso de entrar en las tinieblas, vamos a ser golpeados, vamos a ser heridos y vamos a ser tocados. Mas no nuestra fe. Es la promesa que el Señor nos ha dado. Bueno, la persecución tiene ese sentido en el cuerpo de Cristo, en la Biblia lo encontramos. Y dice que también la persecución ayudó a la iglesia primitiva a levantar la bandera del evangelio. La iglesia se había acomodado, hermanos. Se había acomodado tanto de que
pues daba gracias a Dios por lo que había sucedido en su vida, por lo que Dios había hecho a favor de su pueblo, pero se habían olvidado de la responsabilidad que tenían. Por eso en Hechos capítulo 1 se marca una línea de un antes y un después en la predicación del Evangelio. Hechos 2 es la venida del Espíritu, pero en Hechos 8 usted al leer la historia de los Hechos va a saber que ahí hay una línea, hermanos, que marca un antes y un después en relación a la predicación del Evangelio. ¿Cómo se dio eso? Dice, y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban en el capítulo 7 de Hechos. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Pero había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, estos que iban siendo expulsados, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y es donde se inicia la iglesia de Antioquía. Y la iglesia de Antioquía pone otra línea, otra grada que nosotros debemos observar en la historia de los Hechos, en donde nunca más la iglesia será la misma después de Hechos 13. ¿Qué es lo que provoca eso? La persecución. Sí, hermanos, el fuego de la prueba. Algunos de nosotros necesitamos fuego de prueba para reaccionar. No sé si usted, pero algunos de nosotros estamos tan acomodados en nuestra manera de caminar con el Señor que solo un fuego lo va a sacar de su situación de comodidad. Esto fue lo que pasó acá. Entonces levantó al apóstol. Ya luego el Señor se encargó del perseguidor. Así que la entrada al reino de los cielos siempre se hace fuerza, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora uno lee la Biblia y dice, esto sí está masacre, ¿verdad? Hablamos de la predicación del Evangelio, dice, la obediencia voluntaria y la obediencia involuntaria. ¿Se acuerdan en Kairos cuando estudiamos el tema del envío? Hablamos de la voluntariedad y la involuntariedad. O sea, que el Señor tenía una misión y la misión de Dios era que la iglesia saliera, que el pueblo de Dios saliera para llevar el Evangelio. Bueno, como Israel no quiso salir voluntariamente, excepto con algunos casos esporádicos como Abraham, como Elías, como los profetas, Dios lo que hizo fue, los mandó al exilio 70 años. Yo dije que tienen que ir y van. Y ahí el pueblo de Dios se rehace en esas circunstancias, comienzan a publicar la Torá, la ley de Dios, y comienza el testimonio del Evangelio a levantarse. La persecución también estimula la obediencia del pueblo de Dios en estas regiones. Fíjese que cuando a Pablo le decía, ¿te acuerdas cuando, no recuerdo qué pasaje es, pero es cuando vino el profeta Agabo, se presentó Pablo y se presenta el profeta Agabo y dice, se quita el cinto con el que amarraba a su soldado y se ató de piernas, se ató los pies y las manos, digo, así atarán al que es dueño de este cincho, hablando de Pablo. Y Pablo dice, todo el pueblo comenzó a llorar por Pablo y dijo, ¿por qué lloran? Haciendo más difícil esto. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor. La persecución no asusta al pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios está cerca del Señor. Asusta a esa gente que no tiene un compromiso con Dios. Pero aquellos que hemos dicho al Señor que sí, que le amamos, que vamos a hacer lo que Él dice que hagamos, que vamos a hacerlo como Él dice que debemos hacerlo, no tenemos miedo a lo que pueda ocurrir. ¿Por qué?
Porque el Señor es nuestra protección, hermanos. Y si Él nos ha escogido para la muerte, pues para la muerte, porque en Él vivimos, lo movemos y somos. Y si vivimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos, porque del Señor somos, dice el apóstol Pablo. Porque para Pablo, estar muerto o estar vivo, siempre el señorío de Cristo reinaba. Así que en la persecución está la predicación también. Y yo pienso, hermanos, que tenemos que ir entendiendo lo que Dios quiere hacer y no esperar que venga el tiempo de aflicción. Hay personas pues que nunca han hablado de Cristo hasta que los metieron presos. Nunca hablaron del Señor a nadie hasta que cayeron en un hospital. O nunca hablaron, nunca se tuvieron nada que testificar del Señor hasta que les pasó algo extraordinario que los sacó de su escenario de comodidad y los puso en la senda donde deben estar. Bueno, la persecución es parte de la vida del pueblo de Dios. Pero tú has seguido mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que nos sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Entonces, vean ustedes entre las cosas, hay declaración de persecución, pero hay declaración de cómo la mano de Dios lo ha librado. Ahora, pero sabemos bien que librar no quiere decir que no le tocó sufrir unas buenas latigadas a Pablo. Miren, Filipos lo que le pasó. En Iconio lo apedrearon, lo metieron preso no sé cuántos años. O sea, la idea es que no va a haber sufrimiento, sino que lo que va a haber es el cuidado del Señor. Y Esteban hace una pregunta en Hechos 7:52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Díganme. A todos, hermanos. La iglesia del Señor está viviendo, es la luz contra las tinieblas. Y en este empuje de la luz hay un roce con las tinieblas, hay una batalla con las tinieblas en las que vamos a enfrentar alguna situación complicadísima. Bueno, cuando los apóstoles hablan de la persecución, nunca lo ven como una desventaja, sino lo ven como algo que glorifica al Señor. Estoy buscando donde Pedro habla de la persecución como algo que cuando nosotros somos perseguidos, por ellos Dios es blasfemado, pero por vosotros es exaltado. Entonces, cuando nos toque esa situación, tenemos que recordar que ahí el Señor está con nosotros, que ahí el Señor no nos va a dejar. Dice, mire, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. En 1 Pedro 4:13 dice, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No hay sufrimiento para el que sufre por Cristo, por lo que vemos. Ahora, hermanos, ¿cómo oramos por la iglesia perseguida? ¿Qué es lo que vamos a pedir? Pues yo creo que es bueno que pidamos lo que la palabra de Dios nos dice, que en medio de esas tribulaciones ellos se gocen, porque el gozo del Señor es la fuerza, y que en medio de los vituperios de aquellos ellos glorifiquen al Señor y que sean fieles y mantengan sus vidas. Y sabemos nosotros que Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que algunos de ustedes hacen a su obra, sino que Él es completamente cuidadoso. Él sabe cuidar a su pueblo en la persecución. Y entonces cuando ustedes y yo oremos por este mes
que estamos orando por la iglesia perseguida, no oremos con lástima. No oremos por lástima por ellos, que pobrecitos, que sufren, y haciendo énfasis, sino miremos la perspectiva de la iglesia y pidamos para ellos que esta parte de lo que la persecución explica, como dijo Jesús, gócense y alégrense, que sean bienaventurados, que ellos puedan disfrutar de la bendición de poder ofrecer sus vidas por ellos. Pero también estamos orando que si a nosotros nos llama el Señor, dispuestos estamos. Termino diciendo, hermanos, que hay destino. Hay un destino de Dios para todos nosotros que no es el mismo. Dios va a usar nuestras vidas, pero no de la misma manera. Y en el tema de la persecución también, algunos van a llegar a sufrir el rechazo de sus familias. Algunos van a ser traicionados por sus familiares y desechados por la familia. Pero algunos de ustedes van a ser llevados ante los reyes. Y dice, y os golpearán y os maltratarán y no los matan, sino que ahí están esos testigos. Los golpean una y otra vez y ahí están esos testigos. Fíjese que Dios no deja que los maten. ¿Pero por qué permite que sufran tanto? Bueno, para usted es sufrimiento. Pero para ellos dice que es una bienaventuranza que están llevando a cabo. ¿Por qué? El Señor lo permitió, hermanos. El Señor sabe cómo proteger a sus hijos. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en eso, que hay personas que sí, hermanos, van a ofrendar su vida de inmediato, ¿verdad? Nos mandaron aquel video que andaba circulando, eso es desde el 2009, dicen, que anda circulando, donde una cabeza le cortan la cabeza de uno de los seguidores se piensa que es cristiano, ¿verdad? Bueno, pero no todos de la misma manera. Y dice la palabra del Señor aquí, matarán a algunos, a otros perseguirán. Estoy leyendo en Lucas, en Mateo 10, 26 en adelante. Y Jesús da esas explicaciones. Así que no temáis, no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas, desde las terrazas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que estos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bueno, es una palabra que el Señor le dio a los que eran enviados. La persecución por la causa de Cristo es una bendición para algunos creyentes en el mundo, como lo dicen las bienaventuranzas. Los creyentes sufriremos o sufrirán en niveles diferentes, yo creo, de acuerdo a sus capacidades. Algunos a nivel familiar, otros serán atropellados, maltratados, mas no muertos por la causa de Cristo. Morirán naturalmente, martirizados, siendo esclavizados. Algunos mueren, dicen en Corea del Norte, los mandan a trabajar en las canteras hasta que mueren, pero no los matan. Bueno, es una forma misteriosa. Dice, ahora, ¿por qué el Señor permite eso? Y entonces ustedes y yo lo que miramos es como que Dios estuviera castigándolos. Pues Dios está glorificando en la vida de estas personas. Jesús dijo que no debíamos de tener miedo a los que persiguen, a los que ultrajan,
a los que van contra el reino, sino debemos de temerle a Él. Pero también el apóstol Pablo nos dice en Hechos, en Romanos 8, estoy seguro, dice el apóstol Pablo, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni la persecución ni la angustia podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios está con la gente que está sufriendo por Él. Bendito sea su nombre. Él permanece a su lado. Él les da fuerzas, Él les da consuelo, Él los cuida, Él está ahí con ellos, hermanos. Ahora, no vamos a cuestionar por qué somos perseguidos. ¿Por qué? Porque dijo Jesús, si con el árbol verde hicieron esas cosas, el mundo está, hermanos, corrompido, el mundo está viviendo al revés de lo que debe vivir, porque se ha alejado de Dios, no entiende lo que significa el bien y el mal, y por eso, queriendo hacer el bien, hacen todo lo contrario, acechando contra el pueblo de Dios. Entonces yo quiero decirles que creo que sí necesitamos sensibilizarnos frente a este tema, que es un tema complicado para nosotros, que estamos aquí, hermanos, en un tiempo donde no hay ninguna persecución más que a veces el rechazo, la burla, el bullying, como le quieran llamar, para algunos de nosotros. Pero hay gente que sí está todos los días exponiendo su vida. Podrían morir hoy. Saben que cuando salen, ese podría ser su último día, porque ellos confían en Dios. Pero aún así, siguen fieles. Entonces nosotros tenemos que orar que el Señor manifieste su poder. Majestad, gloria a su majestad, cantábamos. Él es el rey, hermanos, Él es el que domina todos los imperios. Con nuestras oraciones podemos llegar hasta los lugares más recónditos, y por eso es importante investigar y leer cuando oramos. Así que yo quiero invitarles esta mañana. ¿Usted se siente víctima del mal? Pues yo quiero decirle que el Señor dice, gócese en el Señor. Deje de verse con lástima y mírese como lo ve el Señor. Y Él dice, tú eres un bienaventurado, me conoces a mí, yo estoy contigo. Yo te he prometido no dejarte en ninguna circunstancia. Vamos a orar dándole gracias y luego vamos a orar para que el Señor cumpla sus promesas a favor de aquellos que están siendo, en este momento, están pasando hambre, no los dejan dormir o están siendo atacados por la causa de Cristo o están yendo a atacar a sus familias por la misma causa. En fin, es terrible lo que puede hacer el hombre sin Dios. Miren lo que hicieron con Jesús. Lo mismo harán. Más, dice el Señor, harán con nosotros. Oh Padre, en esta mañana estamos aquí delante de ti. Nosotros no podemos comprender en su totalidad, Señor, lo que significa el sufrimiento por la causa de Cristo, porque no estamos viviendo en un país donde se persigue violentamente a los cristianos, pero sí estamos muy cerca, Señor, de países como México, donde la violencia contra los cristianos ha sido difícil, dura, para colocar a México entre los países más perseguidores que hay en el mundo. Por eso, Señor, queremos orar, queremos aprender de ti, queremos, Señor, que nos enseñes a caminar con el pueblo que está sufriendo, acompañándoles, por lo menos con nuestras oraciones, siendo partícipes, Señor, de la lucha que ellos se enfrentan. Quítame esa mirada de víctima que yo he tenido sobre mí. Yo no soy una víctima, soy tu hijo, dice tu palabra. Soy tu siervo, soy tu sierva. Tú me has escogido, has pagado por mis pecados. Quiero verme como me ves, Señor. Y ahora, Padre, también hay países en el mundo donde
una gran cantidad de tus hijos están ahora en el horno de fuego. Están, Señor, en el suplicio. Están, Señor, sufriendo por tu causa. Y nosotros creemos lo que tu palabra dice. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen. Y pedimos, oh Dios, que la gracia de Cristo sobrepase el dolor del sufrimiento, que sobrepase, Señor, el dolor del martirio, que sobrepase, Señor, el dolor de las flagelaciones que nuestros queridos hermanos en el mundo sufren por la causa de Cristo. Oramos, oh Dios, que la presencia de Jesús llegue como llegó cuando aquellos estaban en el horno, Señor, de fuego, y los acompañó para que el fuego quemara sus lazos que los ataban, Señor, y para liberarlos. Queremos que lleguen, Señor, como llegaste cuando Daniel fue metido en el foso de los leones y tapaste la boca de los leones, porque tú querías glorificarte. Queremos, Señor, que protejas la vida de tus hijos, para que siga el testimonio del Evangelio en esas regiones del mundo donde se odia tu palabra. Oramos, oh Padre amado, porque nos permitas acompañar a tu pueblo, y oramos por la iglesia perseguida, pero oramos por los países, Señor, estas autoridades que han determinado, Señor, legalmente perseguir a cualquier otra persona que confiese otro Dios que no es el Dios en el que ellos creen. Y, Señor, te han rechazado a ti. Por eso oramos para que también, Señor, intervengas en esas naciones, para que trates con las personas como trataste con Nabucodonosor, como trataste, Señor, contra aquellas personas que te perseguían a ti y perseguían a los creyentes, y se conviertan a ti, al Dios verdadero, y reconozcan que tú eres el Señor del universo. Oramos, oh Señor, por este ministerio de la iglesia perseguida en el mundo, que busca concientizarnos a nosotros, y oramos para que haya un mover en tu pueblo para interceder a favor de los que sufren. Así que, Padre, yo quiero salir confiado de que puedo ser útil para ti. Permíteme, Señor, ahora salir de este lugar pensando que tengo una palabra de esperanza para el que sufre, para el que se siente aislado, para el que ha sido rechazado, para el que ha sido relegado por la sociedad, o está, Señor, metido en circunstancias adversas por causa de sus pecados. Permítenos llevar la palabra tuya, Señor, donde se necesita, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.